Imagina esto, estás sentado en tu sofá, desplazándote sin pensar por redes sociales o viendo un programa de televisión. De repente, te das cuenta de que han pasado horas. ¿Te ha pasado? En un mundo lleno de contenido, parece que pensamos menos en lugar de más. ¿Será que el entretenimiento que debería enriquecer nuestra mente en realidad está simplificando nuestro pensamiento? Hoy exploraremos cómo aquello que consideramos un momento de ocio podría estar erosionando nuestra capacidad de cuestionar y reflexionar. Quédate hasta el final y descubre cómo revertir este impacto antes de que sea demasiado tarde. En 1985 Neil Postman, un profesor y crítico cultural, publicó un libro que, aunque escrito hace casi 4 décadas, parece haber predicho mucho de lo que vivimos hoy. Se titula Divertirse hasta morir, y en él, Postman analiza cómo la televisión no solo cambió la forma en que nos entretenemos, sino también cómo entendemos el mundo. Él argumenta que la televisión convirtió todo en un espectáculo: la política, la religión, la educación, incluso el comercio. Ya no se trataba de ideas profundas o debates serios, sino de quien tenía la mejor imagen, el mejor eslogan o el momento más viral. Postman nos dejó una advertencia clara: la tecnología nunca es neutral. Cada avance tecnológico, desde la imprenta hasta la televisión, trae consigo un conjunto de cambios sociales, y no siempre para bien. En el caso de la televisión, el problema no era solo que entretuviera, sino que transformó todo lo que tocaba en algo superficial. Las noticias se volvieron un show, los políticos se convirtieron en celebridades, y las ideas complejas se simplificaron hasta perder su esencia. Lo más interesante es que Postman escribió esto en los años 80, cuando la televisión era el rey indiscutible de los medios. Hoy, con las redes sociales, los algoritmos y el contenido infinito, su mensaje resuena más que nunca. ¿Estamos repitiendo los mismos errores, pero a una escala mucho mayor? ¿Estamos permitiendo que las nuevas tecnologías moldeen nuestra forma de pensar, de relacionarnos y de entender el mundo, sin siquiera cuestionarlo? Postman no estaba en contra del entretenimiento, pero sí nos alertó sobre el peligro de dejar que éste domine todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando todo es un espectáculo, cuando todo se reduce a likes, shares y segundos de atención, corremos el riesgo de perder algo fundamental: nuestra capacidad de pensar críticamente, de reflexionar y de conectar con lo que realmente importa. Mientras avanzamos en esta era digital, vale la pena preguntarnos: ¿estamos usando la tecnología, o la tecnología nos está usando a nosotros? La respuesta, tal como Postman nos enseñó, podría definir no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Antes de que la televisión se convirtiera en el centro de nuestras vidas, el conocimiento y el aprendizaje giraban en torno a 2 pilares: los libros y las conversaciones. La lectura, en particular, era una actividad que exigía esfuerzo. No era solo pasar páginas, era un ejercicio mental que nos obligaba a concentrarnos, a interpretar, a conectar ideas y a pensar de manera abstracta. Cuando leías, no había imágenes que te guiaran, ni música que te dijera cómo sentirte. Era solo tú y las palabras, enfrentándote a conceptos que a veces eran difíciles, pero que te retaban a crecer. Pero entonces llegó la televisión y cambió todo. De repente, el conocimiento se volvió visual, rápido, y sobre todo, entretenido. Ya no tenías que esforzarte para entender algo, todo te llegaba en paquetes digeribles, con colores, sonidos y efectos que captaban tu atención sin pedirte nada a cambio. La televisión no te exigía pensar, te invitaba a relajarte, a disfrutar, a desconectar. Y aunque eso suena bien, hay un problema: cuando todo es fácil de consumir, perdemos la capacidad de profundizar. Neil Postman lo explicaba así: la inteligencia está ligada a la habilidad de pensar de manera abstracta, de manejar ideas sin necesidad de imágenes o representaciones visuales. La lectura, por ejemplo, te obliga a crear imágenes en tu mente, a darle forma a las ideas con tu propia imaginación. Pero la televisión te lo da todo hecho. No hay espacio para la interpretación personal, ni para el esfuerzo mental. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un costo. Postman decía que, en una cultura basada en la palabra escrita, incluso existía un dicho: a los menos inteligentes hay que dibujarles. Es decir, si alguien no podía entender algo sin una imagen, se asumía que le faltaba capacidad de abstracción. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo donde todo nos lo dan dibujado, empaquetado y listo para consumir.
Las noticias son clips de 30 segundos, las ideas complejas se reducen a memes y las discusiones profundas se reemplazan por comentarios rápidos en redes sociales. Esto no significa que la televisión o los medios visuales sean malos en sí mismos. El problema está en cómo hemos dejado que dominen nuestra forma de aprender y de pensar. Cuando todo es entretenimiento, cuando todo se reduce a lo que se ve y se siente en el momento, perdemos la capacidad de analizar, de cuestionar, de ir más allá de la superficie. Y aquí está la pregunta incómoda: ¿estamos sacrificando la profundidad por la comodidad? ¿Estamos cambiando la riqueza de las ideas por la facilidad de lo visual? Porque, al final, no se trata de elegir entre libros y televisión, sino de entender cómo cada uno moldea nuestra mente. La lectura nos desafía, nos hace pensar, nos obliga a ser activos. La televisión, en cambio, nos invita a ser pasivos, a recibir sin cuestionar. Mientras avanzamos en esta era de pantallas y contenido infinito, vale la pena preguntarnos: ¿qué tipo de mente estamos construyendo? ¿Una que busca respuestas fáciles y rápidas, o una que está dispuesta a profundizar, a cuestionar y a crecer? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. La televisión no solo cambió cómo nos entretenemos, también transformó cómo consumimos información. Y no hablo solo de programas de farándula o reality shows. Hablo de algo mucho más serio: las noticias y la política. Antes, las noticias eran un espacio para informar, para analizar, para profundizar en lo que ocurría en el mundo. Pero con la llegada de la televisión, todo eso cambió. Las noticias se convirtieron en un show, donde lo que importa no es la calidad de la información, sino cuánta atención logra captar. Piensa en los noticieros de hoy. No es solo que te informen, es que te entretengan. Titulares sensacionalistas, imágenes impactantes, música dramática. Todo está diseñado para mantenerte pegado a la pantalla, pero no necesariamente para que entiendas lo que está pasando. Las noticias ya no son sobre profundidad, son sobre ratings. Y cuando la información se reduce a un espectáculo, perdemos algo esencial: la capacidad de discernir lo que realmente importa. Lo mismo ocurre con la política. Antes, los políticos eran conocidos por sus ideas, por sus discursos, por sus propuestas. La apariencia era secundaria. De hecho, Postman menciona que los primeros presidentes de Estados Unidos probablemente pasarían desapercibidos en la calle, porque lo que importaba eran sus palabras, no su imagen. Pero hoy, la política es un teatro. Los candidatos no son juzgados por sus ideas, sino por cómo se ven en cámara, por su carisma, por su capacidad de generar memes o frases virales. Postman lo explica de manera brillante: la televisión no está hecha para el pensamiento serio. Su lenguaje es el del entretenimiento, y cuando la política se adapta a ese lenguaje, pierde su esencia. Los debates ya no son sobre propuestas concretas, son sobre quién tuvo el mejor chiste o quién se vio más convincente. Y lo peor es que, como espectadores, nos acostumbramos a eso. Esperamos que la política nos entretenga, y cuando no lo hace, simplemente cambiamos de canal. Pero el problema no termina ahí. Cuando todo es un espectáculo, cuando todo se reduce a imágenes y frases hechas, perdemos la capacidad de analizar, de cuestionar, de entender lo que realmente está en juego. Las noticias nos dan fragmentos de información, pero no el contexto necesario para entenderlos. La política nos muestra caras sonrientes y discursos cuidadosamente preparados, pero no las ideas detrás de ellos. Y aquí está el verdadero peligro: no es solo que estemos mal informados, sino que ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que estamos al tanto de lo que pasa en el mundo porque vimos un clip de 30 segundos o leímos un titular llamativo. Pero en realidad, estamos consumiendo una versión simplificada y distorsionada de la realidad. Postman lo llamaba desinformación. No es mentira, pero tampoco es verdad. Es información vacía, presentada de manera atractiva, que nos da la ilusión de conocimiento sin realmente enseñarnos nada. Entonces, ¿estamos condenados a vivir en un mundo donde el espectáculo domina sobre la sustancia? No necesariamente. Pero para evitarlo, tenemos que ser conscientes de cómo consumimos información. Tenemos que cuestionar lo que vemos, buscar fuentes confiables, y no conformarnos con lo fácil y rápido. Porque, al final, la calidad de nuestra democracia, de nuestra sociedad, depende de nuestra capacidad de discernir lo que realmente importa.
Y eso es algo que no podemos dejar en manos del espectáculo. Neil Postman nos dejó una advertencia que, décadas después, sigue siendo más relevante que nunca. No es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos lo que define quiénes somos. Y en un mundo donde las imágenes, los sonidos y las distracciones nos bombardean constantemente, esa advertencia cobra un sentido urgente. Porque, si lo pensamos bien, ¿qué está pasando con nuestra capacidad de pensar críticamente? ¿Estamos perdiendo la habilidad de profundizar, de cuestionar, de analizar lo que nos rodea? Vivimos en una era donde todo está diseñado para captar nuestra atención, pero no para retenerla. Las redes sociales nos ofrecen contenido rápido y efímero, los videos se miden en segundos, y las noticias se reducen a titulares llamativos. Es como si nuestro cerebro se hubiera acostumbrado a saltar de una cosa a otra, sin detenerse a reflexionar, sin tomarse el tiempo para entender. Y mientras eso pasa, algo dentro de nosotros se va desgastando, nuestra capacidad de pensar de manera profunda y crítica. Postman lo vio venir. Él entendió que la televisión, y ahora las redes sociales, no están hechas para fomentar el pensamiento serio. Están hechas para entretener, para distraer, para mantenernos enganchados. Y cuando todo es entretenimiento, cuando todo se reduce a lo superficial, perdemos algo fundamental: la capacidad de enfrentarnos a ideas complejas, de lidiar con la ambigüedad, de tolerar el esfuerzo que requiere pensar. Pero no todo está perdido. La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. Podemos elegir cómo consumimos información y entretenimiento. Podemos decidir si queremos seguir siendo espectadores pasivos, o si queremos recuperar el control sobre nuestra mente. Porque pensar críticamente no es algo que se pierde de un día para otro, es algo que se entrena, que se cultiva, que se protege. Y eso no significa renunciar por completo a la tecnología o al entretenimiento. No se trata de demonizar las redes sociales o la televisión, sino de usarlas con conciencia. De preguntarnos, ¿esto que estoy consumiendo me está ayudando a crecer, a entender, a reflexionar? ¿O simplemente me está distrayendo, llenando mi tiempo sin aportar nada de valor? La verdad es que, en un mundo lleno de ruido, pensar críticamente es un acto de resistencia. Es elegir la profundidad sobre la superficialidad, el esfuerzo sobre la comodidad, la reflexión sobre la distracción. Y aunque no siempre sea fácil, aunque a veces sea más tentador dejarse llevar por el flujo infinito de contenido, vale la pena hacer el esfuerzo. Porque, al final, nuestra capacidad de pensar es lo que nos define como individuos y como sociedad. La próxima vez que te encuentres desplazándote sin pensar por redes sociales o viendo un video tras otro, detente por un momento. Pregúntate, ¿esto está alimentando mi mente o simplemente llenando un vacío? Porque, como decía Postman, no es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos lo que define quiénes somos. Y en un mundo que nos empuja constantemente hacia lo superficial, elegir la profundidad es, tal vez, el acto más revolucionario que podemos hacer. Si este video resonó contigo, es hora de actuar. Suscríbete al canal para más reflexiones profundas. Deja un comentario compartiendo tu opinión. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esto. Juntos, podemos recuperar el control sobre cómo consumimos información y entretenimiento. Recuerda, el cambio empieza con pequeñas acciones. Gracias por ser parte de esta conversación.